Estoy de regreso, qué bueno que sigues con nosotros. Ya te decía, antes de ir al pequeño corte y publicidad aquí en este espacio, le agradezco al diputado Manuel Scott. Vamos a platicar con él sobre este exhorto que el pasado jueves... Manuel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Otra vez. Con Otra un vez gusto estar aquí contigo y con la gente que nos sigue a través del medio de comunicación. Gracias, Muchas Manuel. gracias. Decíamos el jueves, este exhorto en materia de transporte gratuito para estudiantes y calidad en el transporte urbano. Yo decía hace ratito, ¿será posible? ¿Será una utopía? Porque ya son muchos años de darle vuelta al tema, pareciera que las autoridades no le quieren entrar del todo. Es un asunto netamente estatal, pero que involucra a los diferentes niveles. ¿Por qué? Porque todos somos norenses. ¿Por qué? Porque todos somos cajemenses. ¿Y por qué? Porque padecemos de una u otra manera la falta de dignidad que tiene el servicio actualmente. Claro. Fíjate que es un tema muy complejo. Yo lo debemos decir, se lo debemos decir a la gente que nos está viendo. Es un tema muy complejo porque conlleva esta negociación y este forcejeo entre gobierno, entre autoridad, entre gobierno y los concesionarios. Y normalmente ahí está un jaloneo muy fuerte, pero es un tema complejo que le tenemos que ir entrando por partes. Yo estoy consciente y lo he platicado con las autoridades correspondientes de que tenemos que irle entrando al tema, y algo que sí está pasando aquí en Ciudad Obregón y que es el tema que yo quiero poner ahorita sobre la mesa, porque podemos hablar miles de detalles, desde unidades que no están a la altura de lo que se merece el cajemense para usar ese medio de transporte, y te estoy diciendo que son miles de personas que día con día usan ese medio para transportarse a su trabajo, a su escuela, para hacer actividades recreativas como ir al gimnasio, ir a jugar fútbol, y pues las unidades no están en condiciones. Y podríamos decir que no pasan a tiempo, el cobro que se les hace, pero hay algo que sí tenemos que tener muy claro, y que de esto se trata el exhorto. El tema de que en la ley dice que tienen 2 pasajes gratuitos los estudiantes. Okay. Que un estudiante al día puede usar 2 veces el transporte público, y que ese pasaje, esos 2 pasajes no se lo deben de cobrar. ¿Qué es lo que pasa en la realidad? Que no se le está cumpliendo con este tema a los estudiantes en Cajeme, porque vemos que en Hermosillo el gobierno, y que reconocemos que el gobierno estatal ha hecho un esfuerzo para que en Hermosillo sí se cumpla la garantía de 2 pasajes gratuitos para estudiantes, pero aquí en Cajeme, ¿qué pasa? Hay un tema que dicen los concesionarios de Cajeme, que las unidades no tienen, por ejemplo, las barras que leen, las barras lectoras, donde dicen cuántas veces se sube ese estudiante al día, que no hay la aplicación, que a lo mejor en Hermosillo está un poquito más avanzado ese tema, donde los estudiantes registran las veces que se suben al camión, pero al final de cuentas eso no es culpa del usuario. Aquí la ley lo marca muy claro. El artículo, lo quiero citar, el artículo 281, fracción 3 de la Ley de Transporte para el Estado de Sonora, nos dice que los estudiantes deben de tener 2 pasajes gratuitos. No habla de las condiciones en las que tienen que estar las unidades, no habla de que podrá darse el servicio si es el caso de cumplir con todas las... no, habla de 2 pasajes gratuitos para todo estudiante que tenga credencial vigente. Pero si tengo un camión, digo, me asiste la razón de que cómo controlo el hecho de que fluya. Yo creo que es lo que tenemos que empezar a platicar, y lo que pedimos en este exhorto, que va dirigido al titular del Instituto de Movilidad y Transporte para el Estado de Sonora, el ciudadano Carlos Sosa Castañeda, en que hagamos y abramos una mesa de trabajo. Okay. ¿En qué nos comprometemos? Y ya se comprometió, eso también tengo que decirlo, ya se comprometió la presidenta de la Comisión de Movilidad del Congreso del Estado, la diputada Burs, se comprometió en que al final de cuentas citemos al titular del Instituto de Movilidad y que haya una mesa de trabajo, y que en esta mesa de trabajo pongamos los parámetros para poder decir, esta va a ser la manera en que se identifique, pero que tengan acceso a los 2 pasajes gratuitos los estudiantes. Porque ahorita estás hablando de casi alrededor de 25 pesos al día que se podrían estar ahorrando los estudiantes en este cobro. Porque a veces son 4 camiones los que tiene que agarrar un estudiante. ¿Y es para todos estudiantes? Desde primaria, secundaria, preparatoria y universidad. Mientras que tengan su credencial vigente, van a poder hacer válido
vamos a poner los parámetros de que al no tener las barras lectoras, al no estar con la aplicación, cuál sea el método para poder hacer cumplir esta situación. Sí, el papel fundamental aquí del concesionario o del dueño de la unidad. Sí. Del prestador de servicios directamente. Sí, pero que al final de cuentas ese prestador del servicio pues está cobrando por dar un servicio, ¿no? Ellos al final de cuentas participan dentro de una licitación para tener esa unidad que a lo mejor viene arrastrando ya de hace mucho tiempo. Sí, lo que ellos, ese ya es otro tema, ¿no? Ellos dicen, los concesionarios, oye, pues es que no hay un apoyo suficiente por parte del gobierno para tener en orden, pero yo creo que en esa discusión, que es como tú lo dices, ahí luego podemos caer en utopías, en terrenos pantanosos o en terrenos que llevan mucho más años, estamos perjudicando a miles de estudiantes en Cajeme que no están siendo beneficiados con algo que la ley los ampara y que la ley los protege. Al final de cuentas, ¿qué es mi exhorto y qué es lo que como diputado de Cajeme me comprometo? A que se les empiece a respetar a los estudiantes los 2 pasajes gratuitos que tienen al día. Vamos a ver, Rafa, cómo se ponen los parámetros, vamos a ver cuál va a ser el método para que los concesionarios puedan estar conformes también de cuál va a ser la medición por estudiante. Okay. Sí, porque digo, es bien importante que ver esta diferencia que tú mencionas, en Hermosillo, ¿por qué sí? Y en Cajeme, ¿por qué no? El concesionario está más comprometido allá que acá, el gobierno apoya más allá que acá, ¿qué es lo que pasa? Fíjate, Rafa, y lo hemos hecho hasta en comparativa con las unidades. Yo sí creo que podamos hablar de a lo mejor un mejor trabajo por parte de los concesionarios. Podemos hablar de que a lo mejor haya mejor atención por parte del gobierno y que se ha querido, no se ha querido atender el tema del transporte público en el sur de Sonora. Porque estamos hablando de Cajeme, porque a mí me importa Cajeme y pues soy diputado que está representando a Ciudad Obregón, pero me han dicho que en Navojoa hay unidades igual en muy malas condiciones. Sí. Me han dicho municipios como Álamos, Guatabampo, que ni siquiera cuentan con el servicio de transporte gratuito. No, de ningún tipo bueno, público. Es cierto que no. No hay transporte público. Entonces sí es una deuda con el sur de Sonora, el tema del transporte público. Sí es una deuda con Cajeme especialmente, el tema del transporte público. Desde la última vez que se implementó el sistema del SUBA en su momento, donde se metieron camiones y unidades nuevas, donde se cambió todo el tema del concesionario. Fue SUBA y luego UNE, ¿no? Y luego UNE, sí. Desde ahí ya no se ha vuelto a entrarle al tema. Y ahorita tenemos unidades y que no se los vengo a decir aquí solamente como una grilla, coloquialmente como se dice en política, es porque me ha tocado, estuve la semana pasada agarrando el camión junto con los estudiantes. Dije, pues vamos, si voy a hacer un reclamo, tengo que estar consciente. Claro, sí. Y me tocó agarrar un camión de la línea 3, que te puedo decir que era un camión pareciera no te digo de los 90s, 80, te digo ya de los 60, ¿no? O sea, era un camión que te llevaba y te hacía recordar el Cajeme de hace muchos de hace muchos antieres, ¿no? Y que lamentablemente esas unidades sigan circulando y sigan dando el servicio, pues no es bueno. ¿Por qué? Porque hay otro reclamo que lo vamos a poner después sobre la mesa, el reclamo del aire acondicionado. Oye, que también está en la ley. El usuario te dice, a mí, en mi tarifa, me están cobrando como si un camión. Sí. El pasaje gratuito es para el estudiante, pero el que paga tiene... El que paga está pagando por ese aire acondicionado. Por aire acondicionado. Y me están atendiendo en una línea 3, en una línea 9, con camiones que no tienen aire acondicionado y estamos pagando el servicio. Entonces son esas cosas que tenemos que ir atendiendo. Yo de principio creo que para que esto no se haga un sueño guajiro, para que esto no caigamos en una discusión que no nos va a llevar a ningún lado, estamos con que primero se les respete el pasaje gratuito a los miles de estudiantes que de eso dependen su día a día. Que para ellos sí hace, Rafael, una diferencia el ahorrarse esos 20 pesos que les puede ayudar para comprar material para su escuela, que les puede ayudar a muchas cosas en su economía, que para ellos sí es una diferencia que se les respete es lo que dice la ley. Ese fue el exhorto que estamos haciendo y te informo que esta semana quedamos el miércoles o el jueves, todavía no me han dicho fecha de hacer una mesa de trabajo con el titular del Transporte y Movilidad, con el del Instituto de Transporte y Movilidad,
para poner los parámetros. Vamos a partir de que eso ya es una ley, no estamos queriendo hacer una ley, es algo que ya está en la ley, queremos que se cumpla la ley. Sí entiendo que los concesionarios van a decir, ¿y cómo regulamos? ¿Cuántas veces se sube Ricardo, que es un estudiante, cuántas veces se sube al camión o al transporte público? Pues hay que ver qué parámetros usamos y cómo solucionamos ese tema. Si se tiene que invertir por parte del gobierno del Estado para que haya algún tipo de credencial, algún tipo de ¿cómo se le llama? Un pinchazo. Un pinchazo, algo, Sí. algo que sea distintivo, Sí. se tiene que hacer, pero tenemos que hacer que se cumpla lo que dice la ley. Bien, pues vamos a estar muy pendientes entonces de lo que suceda en estas reuniones que tienes y sobre todo pues que este exhorto, que esto que estás haciendo, por ejemplo, sea como que el inicio para que algo ya empiece a aterrizarse, por el amor de Dios. Algo que va a ser constante en mi gestión como diputado va a ser el tema del transporte público. Es un tema que vamos a agarrar una causa que nos va a mover. Pero vamos a ir entrando por etapas. No la verdad pidamos, que es un abrazo. Sí, no pidamos ahorita la solución de todo el problema porque se va a hacer complicado. Sí, sí. Vayamos por partes. Solucionemos el tema de los camiones gratuitos para los estudiantes y que es un compromiso, Rafa, que lo hago aquí en esta mesa, que para a más tardar el próximo mes tiene que ser una realidad para Cajeme. Bueno, estaremos al pendiente. Muchas gracias, Rafa. Gracias, Manuel. Ahí está la plática con el diputado del Partido Movimiento Ciudadano, Manuel Scott. Este tema, exhorto en materia de transporte gratuito para estudiantes y que esto también repercute en la calidad de la prestación del servicio.